Buenas noches. El invitado al programa del día de hoy es el diputado provincial Carlos Delfrade, colega periodista durante mucho tiempo, escritor. Estábamos hablando cuántos libros había escrito, yo más o menos había contado 30, él me dice que más de 100, prolífico escritor además, periodista, trabajó en casi todos los medios de la provincia de Santa Fe. El último libro es este, Soberanía de la Cabeza, que voy a leer. Con él vamos a hablar de varios temas vinculados a la provincia, violencia, narcotráfico, la cuestión laboral, que es un tema que por ahí no le prestamos la debida atención, y si le está gustando la reforma de la Constitución. Hacemos una pausa pequeña y hablamos con Carlos Delfrade. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Con Carlos Delfrade, colega hace 40 años que nos conocemos más o menos, ya somos viejos, da la sensación. Grandes, sí. Del periodismo, diputado provincial desde 2015. Así es. 2015 va por el tercer mandato, candidato a diputado nacional en octubre por el Frente Social y Popular. Frente Amplio por la Soberanía. A Frente Amplio por la Soberanía. Bien. Eso es por lo que quedó en Wikipedia, me parece. No. No. Debe estar en Carlos Delfrade. Sí, tengo que revisar. Sí. carlosdelfrade.com. No soy yo. Está muy bien. Empecemos por el final. Dale. Proceso de la reforma de la Constitución. Vos votaste en contra de la reforma. Sí. Ustedes presentaron, no obtuvieron ningún convencional. Y era linda la lista. Era una buena lista. Claudia Balaguer, Leo Caruana, Griselda Tesio. Era buena gente. La pregunta es, como actor de la política de Santa Fe, ¿cómo estás viendo el proceso? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué cosas ves bien, qué cosas ves mal? Yo lo que tengo fe es que como no se puede ir para atrás de la reforma del 94, hay cuestiones que me garantizan ciertas cuestiones básicas, pero me preocupa mucho lo que va a empezar a aparecer, como ya está apareciendo, sobre lo que puede pasar con la caja de jubilaciones, los derechos humanos y sociales básicos como la educación, la salud, la energía, el agua.
la cuestión ambiental, la cuestión laboral, artículo 20 de la Constitución Provincial, para mí es fundamental. Tuvimos la peor atrocidad en los últimos 30 años, que fue el quíntuple crimen laboral que se produjo San Lorenzo el domingo, en el Día del Niño, porque los pibes estaban laburando para llevarle la plata a sus chicos que estaban en el norte. Sí. Así que me preocupa cómo va a quedar eso, porque la Constitución va a terminar siendo la base de futuras leyes. Así que ahí está un problema serio. Respecto a la cuestión laboral... Bueno, ¿por qué me preocupaba? Sí. Termino diciéndote, disculpa Gaby, pero para explicarlo, de 69 constituyentes, hay sectores progresistas en todos, pero todos sumados, no sé si superan los 20. Por eso me preocupa. Sí. No, esto, como hecho histórico puntual, las constituciones de Santa Fe en la cuestión laboral fueron muy progresistas. La de 1921. La mejor de todas. La mejor de todas. La mejor de todas. Entre otras cosas, fijaba el salario mínimo, fijaba las 8 horas de trabajo, fijaba el descanso. Y en 1921. 1921. Igual la del 62, Por en eso. el artículo 20, dejaba la potestad del gobierno de la provincia de fijar la jornada laboral. Eso es muy importante. Así que al menos que le hagan honor a la historia Ojalá. constitucional de Santa Fe. Dos temas básicos respecto de los cuales venís hablando y escribiendo en los últimos tiempos. Uno es la cuestión laboral, el otro la cuestión de la violencia y el narcotráfico, sobre todo en el sur de la provincia, pero no solo en el sur de la provincia. Por eso hemos hablado tanto de frontera. De frontera, exactamente. Hay un pedido de informe tuyo. Sí. Uno más. Bien, eso después acláralo. Para seguir con la cuestión laboral, vos hablabas del accidente laboral del domingo en San Lorenzo, que terminó con la vida de 5 personas. 5 personas del norte de la provincia de Santa Fe. 2 de Florencia, sí. 2 de Comuna Hardy, de Campo Hardy en realidad, como le dicen en el norte, y otro del Rabón. Todos chicos menores de 30 años. Es impresionante. Ese es un tema que es la laxitud de los controles. No hay. Bueno, No hay. No, pero te digo, ¿sabes por qué te digo no hay? Porque en vos tenés 2 departamentos con mucha gente trabajando en blanco. El primero es el departamento Rosario. Sí. El segundo departamento es el departamento San Lorenzo. No hay un inspector del Ministerio de Trabajo en la ciudad histórica de San Lorenzo. Es tremendo. Y sumale el dato actual de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, que contabilizó desde enero a marzo del 2025 10.252 accidentes laborales en la provincia de Santa Fe, 114 por día, 5 por hora, 1 cada 12 minutos. Esta cifra que nosotros venimos llevando desde que nosotros éramos jóvenes periodistas, eso de 1 cada 12 minutos no se alteró. Eso tiene que ver con la laxitud, que es, digamos, son tiempos de laxitud de controles y de siga. Subordinación de la política al poder económico. Subordinación. No le dé más vuelta, las empresas hacen lo que quieran. A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Lo que quieran. ¿Y por qué se quejan de los accidentes laborales y de juicio laboral? Porque para ellos, por sobre todas las cosas, no quieren pagar lo que corresponde. Después, el tema es que les saldría mucho más barato meter el dinero en invertir para cuidarle la vida a quien le da el dinero, que es justamente los trabajadores. Esa es una parte de el juicio laboral existe porque existe el accidente laboral. Después lo que te pueden decir, me la disfraza. Bueno, esa es otra discusión, pero el juicio laboral surge de un hecho, si no, no habría juicio. Esa es una parte de la cuestión. Y la otra cuestión que toda la semana se agrava es el tema de despidos, suspensiones, la precarización laboral que empezó a expandirse por toda la provincia. Nosotros lo vivimos, Gaby, eso es década del 90. Eso es década del 90. Y reducción de salarios. Hay mucha gente que dice, trabajo la misma hora, pero por menos guita para mantener el laburo. Sí. O no trabajo una parte en blanco, una parte en negro, o trabajo en negro por lo que me paguen. Sí. Eso, o se explota a sí mismo poniendo un Uber. Sí, bueno, eso está pasando. Docentes hay que... Docentes están haciendo eso. Sí, efectivamente es así. Docentes hay. ¿Hay alguna estadística, tienen ahí en la Comisión de Laborales de Diputados alguna estadística, más allá de los conflictos más visibles? Verónica, las algodoneras del norte,
Bueno, celulosa, celulosa. Asindar, ojo con Asindar, ¿eh? Asindar hace 1 año y medio que viene despidiendo gente. 800 se supone a fin de año que va a tener Asindar. General Motors, que tenía 2.000 empleados, tiene creo que 600 por ahí anda. Esa pérdida de empleo... Tenemos un informe que presentó la Federación de Industria Santafesina, FISFE, que para nosotros siempre tiene un buen perfil porque es una de las pocas instituciones que habla del desarrollo industrial que necesitamos en la provincia, porque la provincia recuerda al gobierno de Silvestre Beni, entre otras cosas, porque generó desarrollo industrial muy importante. Para mí eso es también fundamental, no solamente hay que hablar de campo. Entonces allí claramente hay... Los santafesinos tuvimos la DKW en el primer gobierno de Silvestre. Claro. Bueno, 11.600 puestos laborales se perdieron hasta fines del 2024 y hoy hay una pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo. Despidos te estoy hablando, sí. Despidos. Yo digo eso de que hay que prestarle atención porque eso trae consigo, como lo vimos en el 90, una degradación de las condiciones sociales que agrava aún más la cuestión social que ya viene de crisis tras crisis, dejando, viste, como una capa más de pobreza, una capa más de pobreza, una capa más de pobreza. Yo le tengo bronca a la palabra crisis. ¿Por qué? Porque para mí es saqueo. Si hay palabra que no digo es crisis. Ajá. Para mí son distintas formas de saqueo. Por ejemplo. Las que nombraste todas. Más que crisis laboral, acá hay un saqueo de los sectores grandes patronales en contra de los que le dan la riqueza, que son los trabajadores. Hay un saqueo. Está bien, pero hay como dos cuestiones, a ver si coincidimos. Dale. Y vos recién hablabas de... Yo digo esto porque me permito ser sincero con vos. Hay como, y me parece bárbaro. Sí. Hay como un entramado pyme sí. De gente que labura, que son tan trabajadores los dueños, seguro, como los que laburan. Totalmente, y que en muchos casos son como grandes familias. Totalmente. Más allá obviamente de la división del trabajo que debe haber en cualquier Estoy hablando empresa. de grandes empresas. Y hay otra parte que está vinculada sobre todo con las agroexportadoras. Sí. ¿Qué tienen esa cuestión, tienen esa característica? Las empresas que vos nombraste, que son las que supuestamente están en crisis, vamos a poner entre comillas, son las que marcan las pautas de comportamiento, no solamente para el sector de las grandes empresas, sino también para abajo. Ese es el problema. Porque cuando la General Motors presenta cómo enfrenta la menor cantidad de ventas reduciendo personal, eso inmediatamente se traslada. Sí. Pauta de comportamiento. Sí. Para tener en presente, digamos, sacando las grandes agroexportadoras, y corregime si me equivoco, Asindar y General Motors deben ser las dos empresas industriales más grandes de la provincia. Sin dudas. Sacando Cargill. Y son exportadoras también. Son exportadoras, no. Están entre el lote privilegiado de las 20 grandes exportadoras. Y son dos empresas que durante mucho tiempo estuvieron parados con suspensiones. Yo creo que General Motors ahora está suspendido, ya le perdí con las consecuencias que esas grandes empresas traen en los entramados económicos de la... Gabriel, no es gratis para Villa Constitución lo de Asindar. No, para nada, no que va a ser gratis. No, te hacía acordar porque creo que los dos, yo te recuerdo perfectamente ese día, cuando Carlos Reutemann inauguró donde se iba a hacer la planta de la General Motors. De acuerdo. Bueno, estábamos los dos. Sí. La provincia le dio todo a la General Motors, todo. Sí. Es decir, el famoso Estado horrible, Satanás, el demonio, le dio todo a la General Motors. Y la General Motors, cuando vende un poco menos, lo primero que hace es saca la tercera parte de su personal. Está mal eso. Hay que ir a un corte. En el 2000-2001 se hizo una ley de compre santafesino y no terminaron todos presos, así, porque tuvieron que forzar la compra de patrulleros Corsa a General Motors, porque si no General Motors se iba. 2000-2001. Eso la verdad no me acuerdo bien. Corte y seguimos. Dale.
Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta a trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Segundo bloque con Carlos del Frade, periodista, escritor, diputado provincial, candidato a diputado nacional, escritor de una centena de libros, el último es este, Soberanía de la Cabeza. Vos escribís mucho, has escrito mucho, seguís escribiendo mucho y seguramente vas a seguir escribiendo mucho de violencia, narcotráfico, sobre todo en Rosario, decíamos, pero no solo en Rosario. Hay como una idea de que las cosas están mejor. ¿Las cosas están mejor? Sí, en el número de homicidios. Es de necios negar eso. Efectivamente, se lo hemos dicho muchas veces al gobernador. Al ministro y demás. Hay una reducción de homicidios, eso es elocuente. Ahora, como también le digo, y ahí es cuando empiezan las molestias, le digo, este es un paréntesis. Porque el negocio del narcotráfico no es solamente que no haya homicidios en los barrios, que dicho sea de paso está muy bien que no haya homicidios en los barrios, pero el narcotráfico viene de arriba hacia abajo. Narcotráfico es Vicentín, cerrada por todas las decisiones propias de los propios empresarios, pero exportando 500 kilos de cocaína. Con lo cual, no es la familia de Centenario acá o de Don Bosco acá en Santa Fe que vende merca. Ese no es el narcotráfico, ese es el último eslabón de la cadena de comercialización. Ahora, lo que cada vez hay más, y ahí me parece que hay una de las explicaciones de este paréntesis, cada vez hay más droga en cualquier lugar de la Argentina y en cualquier lugar de la provincia. Bueno, hay una nota muy curiosa en La Nación del domingo anterior, creo, que es que de los narcotraficantes quejándose porque aumentaron las coimas en la aduana. Maravillosa. Extraordinaria. Hugo Alconada-Mon. Hugo Alconada-Mon, sí señor. Como hay tanta droga en la Argentina y cada vez traen más por el aeropuerto de Ezeiza, los narcos se quejan porque le piden de $45 por cada kilo de marihuana que traían. De coima, ¿eh? De coima. Sí. Ahora le cobraban a los muchachos $75. Estaban indignados los narcos, estaban indignados. Pero ¿esto qué quiere decir? Más allá de lo que produce. Quiere decir que en la Argentina está liberada la venta de droga. Y esta es una decisión que tomó el gobierno nacional. Y que las provincias adoptaron con tranquilidad, porque claramente le reducían el nivel de homicidios. Después tenemos denuncias que hemos presentado, como nos sugirió el gobernador, el ministro de Seguridad, integrante de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el doctor Gutiérrez, de que vayamos a la justicia provincial, a la justicia federal, y lo hemos hecho, en donde algunos excomisarios con determinadas bandas tuvieron algún tipo de acuerdo. Por más que lo nieguen, eso está denunciado y ojalá lo investiguen, pero eso realmente
existe. ¿Hay condenados por connivencia de la policía con el narcotráfico? La mayoría de las bandas tienen integrantes de las fuerzas de seguridad. Por eso no hay enfrentamiento. Por eso, ¿para qué compras Taser con una policía que no se enfrenta a nadie? Además hay otra cosa. Hay un secretario de ministro de Seguridad de esta provincia que escribió un libro donde dice que la policía es jefe de los narcotraficantes. Sí, claro. Que es Marcelo Saín. Sí, sí. O sea que la connivencia existe. Está el ministro de Seguridad escribió eso. Supongo que lo debe saber. No, y además hay otras cuestiones, pero lo que yo digo es que eso existe, está muy bien que se haya reducido el número de homicidios, sin lugar a dudas. El tema es que hay que saber bien por qué se redujo, por esa era la pregunta, para que se mantenga en el tiempo. Pero después está el otro tema. Vos tenés hoy en la provincia de Santa Fe, en los últimos 3 años nosotros detectamos solamente visitando 60 medios de comunicación que tiene la provincia a través de distintas páginas web, nosotros llegamos a sumar 253 bandas narcopoliciales barriales en los 19 departamentos de la provincia. Eso solamente viendo la información de la página información web. Pública, sí. Información pública, a lo cual le sumabas lo que sale de juzgados federales, de juzgados provinciales. Ahora, ese es el mundo de abajo. Cuando ese mundo de abajo, por más que venda con absoluta libertad, se quede sin plata, esos acuerdos se empiezan a disolver, cosa que empezó a pasar cuando lo asesinaron a Pillín Bracamonte, jefe de la barra de Central, y empezó a hacerse más densa la situación. De hecho, hoy hay 2 o 3 tiroteos por día en Rosario otra vez. Y tenés 10 homicidios más que el año pasado. Entonces, nosotros dijimos, cuando empiezan a aparecer ese tipo de cosas, porque lo que se va a necesitar es plata, porque este es un negocio de plata, y cualquier negocio se corta cuando cortás la circulación de plata, no porque te pongas un tanque en Villa Hipódromo se va a terminar el narcotráfico, tenés que cortar la circulación de plata, la cosa se va a complicar, y eso es lo que está pasando. Además, el narcotráfico ordena en los barrios. Está mal lo que estoy diciendo, no debería ser así. No, pero mira lo que pasa, por ejemplo, ahora que se votó, para mí, sin ningún tipo de utilidad práctica, la adhesión a la ley de antimafia de la señora Patricia Bullrich, que está basada en una ley norteamericana, que es la ley Rico de 1970, 55 años de nada. Ahora lo van a juzgar al presidente de la Nación por la ley Rico, dicho sea de paso, en Estados Unidos. Pero lo cierto es, claro, en 3 barrios de Rosario, Santa Lucía, 7 de septiembre y Emaús, dijeron que ahí, por el desarrollo de las bandas narcos, van a aplicar la ley antimafia. Fui de nuevo a los barrios, hace 2 semanas recorrí todos los barrios con la gente del lugar. No está pasando nada, ¿sabes por qué? Porque las organizaciones sociales reabren las escuelas cuando la escuela cierra, entonces hacen deporte en los patios de los chicos, porque no hay lugar de deporte. Abrieron de nuevo el comedor, abrieron de nuevo tal taller para que los pibes empiecen. Hay paz ahí. ¿Por qué entonces venía a decir que vas a aplicar la ley antimafia en un lugar en donde no se necesita? Hay algo por detrás, hay más una cuestión política de hacer ver que hay problemas para meterte más presión, porque no sea cosa que empieces a protestar por otra cosa. Bueno, es que es una gran excusa para reprimir la protesta social. Pero sin lugar a dudas, pasó en toda América Latina. Es una gran excusa. No, estaba pensando, cuando vos hablabas del dinero, que sin cortar el dinero no se corta el narcotráfico, hay una escena muy linda en la primera temporada de The Weed, de la llamada. Cuando avanzan, detienen, identifican a los que venden droga, identifican a este, identifican a otro, dice, bueno, y ahora busquemos en las inversiones. Y ahí se terminó la investigación. Claro. Los corrieron a todos. Cuando aparece el guante blanco, se paran la investigación. Eso pasa acá, ¿eh? Sí. Vos decís que es un paréntesis. Un paréntesis en reducción de homicidios. En la narcocriminalidad, en el estado de narcocriminalidad que vivimos en los últimos tiempos. Pero, digamos, y nosotros hacemos mucho foco en Rosario, pero hay lugares claves. Frontera es un lugar que está como fuera del radar en general nuestro. Es un centro de distribución logístico, Frontera. Y porque además es, digamos, una calle divide 2 provincias. Sí, aparte estás en metros, porque ahí está San Francisco y está Frontera. Se produjeron 17 homicidios en los últimos 10 años. Incluso los monos habían mandado a 2 muchachos que los terminaron calcinando. Ahí hay 2 bandas. El clan Gallardo, que es histórico de San Francisco, provincia de Córdoba,
y el Gillo Ramallo, que tiene distintos muchachos en la triple frontera. Yo lo llamo un lugar de triple frontera porque ahí están los intereses de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. Esa es la ruta 34. Claro, y es el centro logístico que después se distribuye. Hay muchos muchachos que cayeron presos que eran de Santo Tomé y de acá de Santa Fe porque iban a laburar para los Gallardo. Esto hace 30 años que se mantiene, Gabriel. Entonces cuando empezaron a caer algunos integrantes, el Gillo Ramallo cayó, ahí hubo un fiscal, Alberione, que tuvo que renunciar. Yo me fui a reunir en San Francisco, cruzando la calle de frontera, me fui a reunir con Alberione, al que yo lo quería traer a la Cámara de Diputados para que hable de eso, no, y 5 de bolilla, los partidos tradicionales, y Alberione me contaba, funciona así, Ramallo es el que genera el centro de distribución logística de cualquier tipo de negocio, desde drogas a armas. Los que están por abajo en el territorio son los del Gillo Ramallo. Entonces, claro, esa gente era la que evitaba, por ejemplo, cuando los monos mandaron a 2 de sus muchachos, lo calcinaron, literalmente los calcinaron. Bueno, eso se maneja desde hace 40 años, con nicho de corrupción de la policía cordobesa y con nicho de corrupción de la policía santafesina. La última, hay como un traspaso, porque antes eran los monos Alvarado y ahí estuvo. No, ahora hay otro. Por eso hay como un traspaso de liderazgos en el negocio del narcotráfico. Por lo que yo te decía, yo siempre digo, te voy a hacer un pase de magia. Este es el pase de magia. Bueno, si se está viendo por algún lado, bueno, este es el pase de magia que yo hago siempre en las charlas. El narcotráfico es como un vaso al revés. ¿Ves? Sí. Produce esto. Se hace así. El narcotráfico descubre siempre hacia abajo, los monos, Alvarado, por más poderosos que sean, pero tapa, encubre hacia arriba. Lo que está cambiando es la enorme cantidad de bandas, que es lo que siempre vemos. Perdón. Carlitos, te agradezco que hayas venido. No, un gustazo. Buena suerte, mucha suerte en las elecciones. Ahora vamos a tener que secar. Desastre. Vamos a tener que secar. No pasa nada. En serio, gracias y suerte en las elecciones de octubre. La vamos a pelear. Sí, quedó una discusión pendiente, quedó tema pendiente para la próxima charla. Con todo gusto. Gracias por Gracias haber a venido. vos. Hasta la semana que viene.